Queridos hermanos y hermanas en Cristo, mi corazón rebosa de gratitud al poder compartir con ustedes estas palabras que el Señor ha puesto en mi espíritu. Saben, durante tantos años de ministerio, he aprendido que la vida cristiana no es un evento de una sola vez, sino un caminar diario, un respirar constante en la presencia del Altísimo. Y hoy quiero hablarles de algo que ha transformado mi propia vida de manera profunda. 2 hábitos sencillos pero poderosos que pueden acercarlos más al Espíritu Santo cada día. Permítanme comenzar con una confesión personal. Hubo un tiempo en mi ministerio, en mis primeros años, cuando luchaba con la inconsistencia. Sabía que Dios me había llamado, sentía su presencia en los momentos de oración intensa, pero había días cuando esa llama parecía apagarse. Me levantaba por las mañanas y, aunque oraba, aunque leía la palabra, algo faltaba. Era como si hubiera una barrera invisible entre mi alma y el río de vida que fluye del trono de Dios. Fue durante una de esas temporadas áridas cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarme algo que cambiaría todo. No fue una revelación dramática, no fue en medio de una gran reunión con milagros y sanidades. Fue en la quietud de mi habitación, en un momento de honesta vulnerabilidad ante el Señor, cuando Él me mostró que mi relación con Él se había vuelto demasiado complicada. Había olvidado la simplicidad del Evangelio, la sencillez de caminar mano a mano con el Espíritu Santo. Verán, amados míos, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a complicar las cosas más hermosas de la vida. Tomamos la fe, que es tan simple como respirar, y la convertimos en un sistema complejo de reglas y ritugas. Pero el Espíritu Santo me recordó aquella mañana que su deseo es tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. No busca formalidad religiosa, busca comunión genuina. El primer hábito que quiero compartir con ustedes es lo que yo llamo la pausa sagrada. Es tan simple que quizás algunos de ustedes piensen que es demasiado simple para ser efectivo. Pero permítanme asegurarles que en esta simplicidad reside un poder extraordinario. La pausa sagrada consiste en detener todo lo que estamos haciendo, varias veces al día, para reconocer conscientemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imaginen por un momento que están en medio de un día ocupado. Las demandas del trabajo, los niños, las responsabilidades del hogar, las preocupaciones financieras, todo esto puede crear un torbellino en nuestra mente que nos desconecta de la realidad espiritual. En medio de este caos, el Espíritu Santo está allí, esperando pacientemente que lo reconozcamos. Él no grita, no compite con el ruido del mundo. Él susurra, Él espera, Él anhela ser reconocido. La pausa sagrada es simplemente esto: en medio de nuestras actividades, detenernos por un momento, cerrar los ojos si es posible, y decir desde lo profundo de nuestro ser: Espíritu Santo, te reconozco. Estás aquí conmigo. Te doy la bienvenida a este momento de mi vida. Es un reconocimiento consciente, una invitación deliberada, un acto de fe que declara que Él es real y que está presente. Permítanme contarles cómo descubrí este hábito. Estaba en una reunión muy difícil hace algunos años. Las críticas habían sido duras, las expectativas eran altas, y yo sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Justo antes de salir a la plataforma, sentí que mi corazón se aceleraba con ansiedad. En lugar de seguir adelante en mis propias fuerzas, me detuve. Cerré los ojos y susurré: Espíritu Santo, no puedo hacer esto sin ti. Te reconozco. Estás aquí conmigo. En ese momento, algo cambió. No fue una sensación emocional dramática, sino una paz profunda que llenó mi ser, una certeza de que Él estaba en control. Esa reunión fue una de las más poderosas que he experimentado. No porque yo fuera especialmente elocuente o porque tuviera una estrategia particular, sino porque había invitado conscientemente al Espíritu Santo a ser el protagonista. Él se movió con libertad, los corazones fueron tocados, las vidas fueron transformadas. Fue entonces cuando comprendí que el reconocimiento consciente de su presencia es como abrir una puerta que ya está desbloqueada. Pero la pausa sagrada no es solo para los momentos difíciles o los momentos de ministerio. Es para cada momento de nuestras vidas.
Cuando estamos preparando el desayuno, podemos pausar y decir, Espíritu Santo, que este alimento sea bendecido por tu presencia. Cuando estamos conduciendo al trabajo, podemos reconocer, Espíritu Santo, viaja conmigo. Que tu paz llene este automóvil. Cuando estamos en una conversación difícil, podemos pausar internamente y orar, Espíritu Santo, dame tus palabras. Que tu amor fluya a través de mí. Lo hermoso de este hábito es que no requiere un lugar especial, no requiere una posición particular del cuerpo, no requiere palabras elaboradas. Solo requiere un corazón sincero que reconoce que no estamos solos, que el Consolador prometido por Jesús está con nosotros en cada momento, en cada respiración, en cada latido del corazón. Recuerdo una ocasión cuando estaba en el hospital visitando a una mujer que había estado luchando contra el cáncer durante meses. Su familia había perdido la esperanza, los médicos habían hecho todo lo que podían, y el ambiente en esa habitación era de desesperanza total. Cuando entré, sentí el peso de la muerte en el aire. Pero antes de acercarme a la cama, hice mi pausa sagrada. Cerré los ojos y reconocí, Espíritu Santo, tú eres el Señor de la vida. Te reconozco en este lugar. Que tu presencia llene esta habitación. Cuando abrí los ojos, algo había cambiado en la atmósfera. No era algo que pudiera ver con los ojos físicos, pero era tan real como el aire que respiraba. Me acerqué a la mujer, tomé su mano, y simplemente permanecimos en silencio por unos momentos. Luego oré, no una oración larga y complicada, sino una oración simple pidiendo que la presencia del Espíritu Santo trajera paz, consuelo y, si era su voluntad, sanidad. Esa mujer no fue sanada físicamente esa noche. Pero algo más profundo ocurrió. La paz de Dios llenó su corazón y el de su familia. Pasó sus últimos días en una tranquilidad sobrenatural, dando testimonio a todos los que la visitaban del amor de Dios. Su partida fue como un testimonio viviente del poder transformador de la presencia del Espíritu Santo. Esto me enseñó algo fundamental. La pausa sagrada no es una fórmula mágica para conseguir lo que queremos. Es un reconocimiento de que Dios está presente en cada situación, trabajando de maneras que quizás no entendemos completamente, pero siempre con un propósito perfecto. Cuando lo reconocemos, cuando lo invitamos conscientemente a nuestras circunstancias, Él se mueve de maneras que trascienden nuestro entendimiento. La práctica de la pausa sagrada debe ser frecuente. No estoy hablando de 11 o 12 veces al día, sino de tantas veces como sea posible. Cada vez que sentimos ansiedad, cada vez que enfrentamos una decisión, cada vez que experimentamos gozo, cada vez que sentimos gratitud. En todos estos momentos, podemos pausar y reconocer al Espíritu Santo. Pero permítanme advertirles sobre algo importante. Al principio, esto puede parecer artificial o forzado. Quizás sientan que están interrumpiendo el flujo natural de sus actividades. Esto es normal. Estamos creando un nuevo hábito, estamos entrenando nuestra conciencia para estar más atenta a la dimensión espiritual de la vida. Como cualquier músculo que se ejercita, al principio puede haber cierta resistencia, pero con el tiempo se vuelve natural, se vuelve parte integral de quienes somos. También quiero enfatizar que la pausa sagrada no es una técnica de meditación oriental o una práctica mística extraña. Es simplemente una aplicación práctica de la enseñanza bíblica sobre la oración continua. El apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar, y la pausa sagrada es una manera tangible de vivir esta verdad. No es oración en el sentido tradicional de pedir cosas a Dios, sino oración en el sentido de mantener una comunicación constante con Él, de vivir en una conciencia continua de su presencia. He visto transformaciones extraordinarias en las vidas de personas que han adoptado este hábito. Recuerdo a un hombre de negocios que vino a verme hace algunos años. Estaba al borde de un colapso nervioso debido al estrés de su trabajo. Su matrimonio estaba en crisis, sus hijos se habían alejado de él, y él había perdido la alegría de vivir. Le enseñé sobre la pausa sagrada, y aunque al principio fue escéptico, decidió intentarlo. Semanas después, regresó con un testimonio hermoso.
Me dijo que al principio le había parecido extraño detenerse en medio de sus reuniones de negocios para reconocer al Espíritu Santo, pero gradualmente había notado que su ansiedad disminuía. Las decisiones que antes le causaban insomnio ahora las podía tomar con mayor claridad. Las conversaciones difíciles con sus empleados se volvían más productivas. Su relación con su esposa comenzó a sanar porque él había aprendido a pausar antes de reaccionar con enojo. Pero lo más hermoso de todo fue cuando me dijo: Catherine, por primera vez en años, siento que Dios está realmente conmigo. No es solo una creencia intelectual, es una experiencia diaria. Él está presente en mi oficina, en mi hogar, en mi automóvil. Ya no me siento solo en mis luchas. Esa es la belleza de la pausa sagrada. Nos conecta con una realidad que siempre ha estado allí, pero que nuestras mentes ocupadas habían perdido de vista. Ahora, permítame hablarles del segundo hábito que ha revolucionado mi propia relación con el Espíritu Santo. Lo llamo la conversación continua. Si la pausa sagrada es sobre reconocer la presencia del Espíritu Santo, la conversación continua es sobre desarrollar una comunicación íntima y constante con Él. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que la oración es algo formal, algo que hacemos en momentos específicos del día, con palabras específicas y en una posición específica. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado que Él desea algo mucho más íntimo que eso. Él quiere ser nuestro compañero constante, nuestro confidente, nuestro consejero en cada momento del día. La conversación continua es exactamente eso. Hablar con el Espíritu Santo como hablaríamos con nuestro mejor amigo. Es compartir nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestros sueños, como si estuviéramos hablando con alguien que está físicamente a nuestro lado. Porque, de hecho, Él está más cerca de nosotros que cualquier persona física podría estar. Déjenme contarles cómo desarrollé este hábito. Había un periodo en mi vida cuando me sentía muy sola. A pesar de estar rodeada de personas en el ministerio, a pesar de las multitudes que venían a las reuniones, había una soledad profunda en mi corazón. Una noche, después de una reunión particularmente poderosa, regresé a mi habitación de hotel y comencé a llorar. No de tristeza, sino de un anhelo profundo por una compañía genuina, por alguien que realmente me conociera y me entendiera. Fue en ese momento de vulnerabilidad total cuando el Espíritu Santo me habló al corazón, no con una voz audible, sino con esa voz suave y apacible que conocen todos los que han aprendido a escuchar. Me dijo: Catherine, yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Habla conmigo. Esas palabras simples cambiaron mi vida para siempre. Comencé a hablar con él como si fuera mi amigo más íntimo. Le conté sobre mi día, sobre las personas que había conocido, sobre mis preocupaciones por el ministerio, sobre mis sueños para el futuro. Al principio, me sentía un poco extraña hablando en voz alta cuando no había nadie físicamente presente. Pero gradualmente, esa extrañeza se desvaneció y se convirtió en la parte más natural y hermosa de mi día. La conversación continua no es un monólogo, es un diálogo. Mientras yo hablaba, también aprendí a escuchar. El Espíritu Santo me respondía, no siempre con palabras, sino con impresiones, con paz, con claridad, con una sabiduría que sabía que no provenía de mí misma. Algunas veces me daría una escritura específica que necesitaba leer, otras veces me daría una dirección clara sobre una decisión que necesitaba tomar. Una de las formas más hermosas en que el Espíritu Santo me responde es a través de lo que yo llamo coincidencias divinas. Después de haber compartido una preocupación con él en mi conversación matutina, durante el día me encontraría con alguien que tendría exactamente las palabras de aliento que necesitaba escuchar. O abriría la Biblia y mis ojos caerían sobre un versículo que respondía perfectamente a mi pregunta. O recibiría una llamada telefónica que me daría la información que había estado buscando. Recuerdo una ocasión cuando estaba luchando con una decisión importante sobre el ministerio. Había recibido invitaciones para realizar reuniones en 2 ciudades diferentes, y ambas parecían tener el mismo valor ministerial. Oré formalmente sobre esto, busqué consejo de otros ministros, pero aún no tenía claridad. Finalmente,
En mi conversación con el Espíritu Santo, le dije: Señor, realmente necesito tu dirección. No quiero moverme en mis propias fuerzas. Muéstrame cuál es tu voluntad. Esa misma tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con una mujer que había sido sanada en una de nuestras reuniones años atrás. Mientras hablábamos, ella mencionó casualmente que tenía una hermana que vivía en una de las ciudades donde me habían invitado. Me dijo que su hermana había estado orando por un avivamiento en esa ciudad durante años, y que había tenido un sueño recientemente donde vio a multitudes siendo sanadas en su ciudad. En ese momento, supe en mi espíritu que esa era la respuesta que había estado buscando. No fue una voz audible, no fue una visión dramática, sino una confirmación suave pero clara de que esa era la ciudad donde el Espíritu Santo quería que fuera. Esa reunión resultó ser una de las más poderosas que he experimentado, con sanidades extraordinarias y vidas transformadas. Esto me enseñó algo fundamental sobre la conversación continua. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, sino que también orquesta las circunstancias de nuestras vidas para respondernos de maneras que confirman su dirección. Cuando mantenemos una comunicación constante con Él, comenzamos a ver su mano en los detalles más pequeños de nuestras vidas. La conversación continua también incluye compartir nuestras emociones con el Espíritu Santo. Muchos cristianos sienten que deben mantener una fachada de espiritualidad perfecta, que no deben admitir sus luchas, sus dudas, sus momentos de debilidad. Pero el Espíritu Santo es el Consolador, y Él no puede consolar lo que no reconocemos que necesita consolación. He aprendido a ser completamente honesta con el Espíritu Santo sobre mis emociones. Cuando siento frustración, se lo digo. Cuando siento miedo, se lo confieso. Cuando siento alegría, la comparto con Él. Cuando siento confusión, le pido claridad. Esta honestidad emocional no es una falta de fe, es una expresión de fe. Es confiar en que Él es lo suficientemente grande para manejar nuestras emociones humanas, lo suficientemente amoroso para no juzgarnos por ellas, y lo suficientemente poderoso para transformarlas. Una de las transformaciones más hermosas que he experimentado a través de la conversación continua es en el área de la preocupación. Soy una persona naturalmente propensa a la ansiedad, especialmente cuando se trata de las responsabilidades del ministerio. Solía despertarme las noches preocupándome por las reuniones que se aproximaban, por las personas que necesitaban oración, por las decisiones que tenía que tomar. Pero cuando comencé a incluir al Espíritu Santo en estas preocupaciones, algo cambió. En lugar de dar vueltas en mi mente con los problemas, comencé a hablárselos directamente a Él. Espíritu Santo, estoy preocupada por la reunión de mañana. Hay tantas personas que vendrán con necesidades desesperadas. Ayúdame a ser un canal claro de tu poder. Oh, Espíritu Santo, esta decisión me está causando ansiedad. Necesito tu sabiduría. Muéstrame el camino correcto. Lo que descubrí es que cuando externalizamos nuestras preocupaciones al Espíritu Santo, cuando las convertimos en conversación en lugar de mantenerlas como pensamientos obsesivos, pierden su poder de atormentarnos. Él toma nuestras ansiedades y las transforma en oportunidades para experimentar su paz y su provisión. La conversación continua también incluye compartir las alegrías y los momentos hermosos de nuestras vidas. Cuando veo una puesta de sol hermosa, le digo al Espíritu Santo: ¡qué hermosa es tu creación! Cuando recibo buenas noticias, lo primero que hago es compartir mi alegría con Él. Cuando experimento su poder fluyendo en una reunión, le susurro: gracias, Espíritu Santo. Eres tan bueno. Esta práctica de compartir las alegrías ha enriquecido mi experiencia de la vida de maneras que no puedo explicar completamente. Es como si cada experiencia hermosa se multiplicara cuando la comparto con Él. Las alegrías se vuelven más profundas, los momentos hermosos se vuelven más significativos, las bendiciones se vuelven más evidentes. Pero permítanme ser práctica sobre cómo implementar la conversación continua en la vida diaria. No estoy sugiriendo que caminemos por la vida hablando en voz alta constantemente, porque eso sería impracticable y podría causar malentendidos.
La conversación puede ser interna, puede ser susurrada, puede ser expresada a través de pensamientos dirigidos intencionalmente hacia Él. Cuando estoy cocinando, mentalmente le digo: Espíritu Santo, bendice esta comida. Que sea nutritiva para nuestros cuerpos. Cuando estoy conduciendo, le hablo sobre las personas que veo en la calle, pidiendo bendiciones sobre sus vidas. Cuando estoy en una reunión, internamente le pido sabiduría sobre lo que debo decir o cómo debo responder. La clave está en la intención. La diferencia entre un pensamiento aleatorio y una conversación con el Espíritu Santo es la intención de comunicarse con Él. Cuando dirigimos conscientemente nuestros pensamientos hacia Él, cuando los formulamos como si le estuviéramos hablando a una persona real, se convierten en oración, se convierten en comunión. He visto cómo este hábito transforma las vidas de las personas. Recuerdo a una madre joven que estaba luchando con la crianza de sus hijos. Se sentía abrumada, agotada, y había perdido la paciencia con sus pequeños repetidamente. Cuando le enseñé sobre la conversación continua, comenzó a hablar con el Espíritu Santo sobre sus desafíos como madre. Meses después, me testificó que su hogar había cambiado completamente. No porque sus hijos hubieran cambiado mágicamente, sino porque ella había aprendido a acceder a la paciencia y la sabiduría del Espíritu Santo en tiempo real. Cuando sentía que su temperamento comenzaba a elevarse, le decía internamente: Espíritu Santo, ayúdame a responder con tu amor. Cuando no sabía cómo manejar una situación disciplinaria, le preguntaba: ¿qué haría Jesús en esta situación? Su testimonio me conmovió profundamente. Me dijo: Catherine, mis hijos han notado la diferencia. Mi esposo ha notado la diferencia. Pero más importante, yo he notado la diferencia. Ya no me siento sola en mi maternidad. Tengo un partner divino que me guía en cada decisión, en cada desafío, en cada momento de alegría. La conversación continua también incluye escuchar. Esto es algo que muchos cristianos encuentran difícil. Estamos tan acostumbrados a hablar con Dios que hemos perdido el arte de escuchar su voz. Pero el Espíritu Santo desea comunicarse con nosotros tanto como nosotros deseamos comunicarnos con Él. Escuchar al Espíritu Santo no es una experiencia mística complicada. Su voz es suave, es amorosa, es clara, y siempre está en armonía con las Escrituras. Él nos habla a través de impresiones en nuestro espíritu, a través de una sabiduría que sabemos que no proviene de nosotros mismos, a través de una paz que confirma la dirección correcta, a través de una inquietud que nos advierte sobre peligros. He aprendido a crear espacios en mi conversación continua para escuchar. Después de compartir algo con el Espíritu Santo, hago una pausa y pregunto: ¿qué me quieres decir sobre esto? Luego espero, no con ansiedad, sino con expectativa. Algunas veces la respuesta viene inmediatamente, otras veces viene horas o días después. Pero siempre viene, porque Él es fiel a su promesa de guiarnos a toda verdad. Una de las formas más hermosas en que el Espíritu Santo me habla es a través de las Escrituras. Durante mi conversación con Él, frecuentemente me viene a la mente un versículo específico que se aplica perfectamente a mi situación. Otras veces, mientras leo la Biblia, un versículo que he leído cientos de veces de repente se ilumina con un significado fresco y personal. Recuerdo una ocasión cuando estaba luchando con sentimientos de inadecuación. Había recibido críticas severas de algunos líderes religiosos sobre mi ministerio, y comenzaba a cuestionar si realmente era llamada de Dios. En mi conversación con el Espíritu Santo, le confié estas dudas y le pedí confirmación de mi llamado. Esa misma tarde, mientras leía mi Biblia, mis ojos cayeron sobre las palabras de 1 Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Esas palabras penetraron mi corazón como una espada de dos filos. Supe inmediatamente que esa era la respuesta del Espíritu Santo a mis dudas. Pero Él no se detuvo ahí. En las siguientes semanas, recibí testimonios de personas que habían sido sanadas, cartas de individuos cuyas vidas habían sido transformadas, y confirmaciones de otros ministros que habían sido testigos del poder de Dios en las reuniones.
Cada una de estas confirmaciones llegó en momentos cuando más las necesitaba, como si el Espíritu Santo estuviera orquestando una sinfonía de aliento para fortalecer mi fe. La conversación continua también nos enseña a interceder por otros de manera más efectiva. Cuando alguien me pide oración, inmediatamente comienzo una conversación con el Espíritu Santo sobre esa persona. Espíritu Santo, María está luchando con depresión. Tú conoces su corazón mejor que yo. Muéstrame cómo orar por ella. Frecuentemente, Él me da una dirección específica para la oración, o me revela aspectos de la situación que no eran evidentes inicialmente. Esta práctica ha revolucionado mi ministerio de oración. En lugar de orar oraciones genéricas, ahora oro oraciones específicas que son guiadas por el Espíritu Santo. He visto resultados extraordinarios cuando oro de esta manera, porque no son mis palabras o mi entendimiento, sino su sabiduría divina dirigiendo la intercesión. Permítanme compartir una historia hermosa sobre esto. Una vez, una mujer me pidió oración por su esposo que había abandonado la fe y se había vuelto al alcoholismo. Mientras hablaba con el Espíritu Santo sobre esta situación, tuve la impresión de que el problema principal no era el alcoholismo, sino una herida profunda en el corazón de ese hombre que había ocurrido en su infancia. Le pregunté a la mujer si su esposo había experimentado algún trauma en su niñez. Ella me miró con asombro y me contó que su esposo había sido abusado por su padre, pero que nunca hablaba de eso y ella pensaba que ya lo había superado. Le sugerí que oráramos específicamente por la sanidad de esa herida emocional, no solo por la liberación del alcohol. Meses después, recibí una carta de esa mujer con un testimonio extraordinario. Su esposo había comenzado a asistir a consejería, había confrontado los traumas de su pasado y a través de un proceso de sanidad interior, había encontrado la libertad tanto de las heridas emocionales como de la adicción. Había regresado a la fe y su matrimonio había sido restaurado. Este testimonio me enseñó que cuando incluimos al Espíritu Santo en nuestras oraciones por otros, Él nos revela las raíces de los problemas, no solo los síntomas. Él ve lo que nosotros no podemos ver, conoce lo que nosotros no conocemos, y puede dirigir nuestras oraciones de maneras que traigan sanidad completa. La conversación continua también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en las decisiones grandes y pequeñas de nuestras vidas. Muchos cristianos luchan con la cuestión de conocer la voluntad de Dios. Oran por dirección, buscan señales, pero siguen sintiéndose confundidos. Lo que he aprendido es que cuando mantenemos una conversación constante con el Espíritu Santo, su dirección se vuelve más clara y más natural. En lugar de esperar hasta que tengamos una decisión importante para buscar la dirección de Dios, cuando vivimos en conversación continua, ya estamos en sintonía con su corazón. Conocemos su carácter, entendemos sus prioridades, y podemos discernir más fácilmente qué opciones están en línea con su voluntad. Recuerdo cuando estaba considerando mudarse a una nueva ciudad para el ministerio. Era una decisión importante que afectaría no solo mi vida, sino también el ministerio. En lugar de hacer una oración intensa de una sola vez pidiendo dirección, comencé a incluir esta decisión en mi conversación continua diaria. Espíritu Santo, ¿qué piensas sobre esta oportunidad? ¿Está en línea con los planes que tienes para el ministerio? Durante las semanas siguientes, Él me fue dando claridad gradualmente. No fue una revelación dramática, sino una paz creciente sobre la decisión correcta. Pequeños detalles comenzaron a alinearse, contactos inesperados en la nueva ciudad, confirmaciones de otros ministros, y una paz interna que crecía cada vez que consideraba la mudanza. Cuando finalmente tomé la decisión, sabía en mi espíritu que era la correcta. Y los frutos confirmaron esa dirección. El ministerio floreció en la nueva ciudad de maneras que no hubiera podido imaginar. Pero más importante, tuve la confirmación interna de que había seguido la dirección del Espíritu Santo, no mis propias preferencias o ambiciones. Quiero abordar algo importante sobre estos dos hábitos. Algunos de ustedes pueden estar pensando que esto suena demasiado simple, que debe haber algo más complejo o más espiritual que puedan hacer para acercarse al Espíritu Santo. Pero permítanme asegurarles que Dios se deleita en la simplicidad.
Él no está tratando de hacer su relación con nosotros complicada o difícil de entender. Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños se acercan a las relaciones con simplicidad, con confianza, con apertura. No analizan cada interacción, no se preocupan por si están haciendo las cosas correctamente. Simplemente se acercan con corazones abiertos y confían. Esta es la actitud que necesitamos hacia el Espíritu Santo. No necesitamos técnicas complicadas, no necesitamos fórmulas místicas. Necesitamos corazones simples y sinceros que reconozcan su presencia y que deseen comunicarse con Él. La pausa sagrada y la conversación continua son simplemente maneras prácticas de vivir esta simplicidad. También quiero advertirles sobre algo que he observado a lo largo de los años. Cuando comenzamos a experimentar una relación más íntima con el Espíritu Santo, es posible que enfrentemos resistencia, tanto interna como externa. Internamente, nuestra mente puede resistirse a estos nuevos hábitos porque rompen con patrones establecidos. Externamente, es posible que algunas personas no entiendan este nuevo nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Recuerdo cuando comencé a practicar estos hábitos más intensamente, algunos colegas en el ministerio me expresaron su preocupación. Pensaban que me estaba volviendo demasiado mística o que estaba perdiendo el equilibrio teológico. Pero lo que ellos no entendían es que no estaba inventando algo nuevo, sino que estaba redescubriendo algo que había estado presente en la iglesia primitiva desde el principio. Los primeros discípulos vivían en una intimidad constante con el Espíritu Santo. Él no era solo una doctrina para ellos, sino una persona real con quien caminaban, conversaban, y de quien dependían para cada decisión. Esta intimidad no los alejó de la ortodoxia bíblica, sino que los acercó más a la verdad. No los hizo menos prácticos, sino más efectivos en su ministerio. Si enfrentan resistencia mientras desarrollan estos hábitos, permítanme alentarlos a perseverar. La resistencia frecuentemente es una señal de que están tocando algo poderoso, algo que el enemigo preferiría que no desarrollaran. Pero recuerden que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que vive en ustedes es más poderoso que cualquier resistencia que puedan enfrentar. Es importante entender que estos hábitos no son fines en sí mismos, sino medios para un fin mayor. El objetivo no es dominar una técnica o desarrollar una rutina religiosa. El objetivo es cultivar una relación genuina e íntima con el Espíritu Santo que transforme cada aspecto de nuestras vidas. Es conocer su corazón, entender su carácter, y aprender a cooperar con su obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando esta relación se profundiza, comenzamos a experimentar lo que yo llamo la vida del Espíritu. No es una vida perfecta, libre de desafíos o dificultades, sino una vida donde experimentamos su presencia constante, su guía, su consuelo, su poder. Es una vida donde no nos sentimos solos en nuestras luchas, donde no dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas, donde experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. La vida del Espíritu también se caracteriza por una sensibilidad aumentada a su voz. Cuando vivimos en conversación continua con Él, desarrollamos lo que podríamos llamar oídos espirituales. Comenzamos a escuchar su voz no solo en los momentos de oración formal, sino en los momentos ordinarios de la vida diaria. Una impresión suave para orar por alguien, una dirección clara sobre una decisión, una advertencia gentil sobre una situación peligrosa. Recuerdo una ocasión cuando estaba caminando por una calle muy transitada en una ciudad donde estaba ministrando. De repente, tuve una impresión muy fuerte de entrar en una pequeña cafetería que acababa de pasar. Mi mente racional me decía que no tenía tiempo, que tenía una cita importante en unos minutos. Pero la impresión era tan fuerte que decidí obedecer. Cuando entré, vi a una mujer joven sentada en un rincón, llorando silenciosamente. Algo en mi espíritu me impulsó a acercarme a ella. Resultó que había estado contemplando el suicidio esa misma tarde, y había estado orando: Dios, si realmente existes, dame una señal. Tuve el privilegio de compartir el amor de Dios con ella, orar por ella,
y conectarla con una iglesia local que pudo brindarle el apoyo continuo que necesitaba. Más tarde, reflexionando sobre ese encuentro, me di cuenta de que había sido posible porque vivía en conversación continua con el Espíritu Santo. Él conocía la necesidad desesperada de esa mujer, conocía mi horario, y pudo coordinar perfectamente nuestro encuentro. Pero esto solo fue posible porque había desarrollado la sensibilidad para escuchar su voz en medio del ruido de la vida diaria. Esta sensibilidad espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana. Es como cualquier otra habilidad, requiere práctica, paciencia y persistencia. Habrá veces cuando sientan que no están escuchando claramente, cuando las impresiones parezcan confusas, cuando no estén seguros si es la voz del Espíritu Santo o simplemente sus propios pensamientos. Esto es completamente normal y es parte del proceso de crecimiento. El Espíritu Santo es paciente con nosotros mientras aprendemos a reconocer su voz. Él no se ofende cuando no entendemos perfectamente desde el principio. Como un padre amoroso que enseña a un niño a caminar, Él está allí para apoyarnos cuando tropezamos, para alentarnos cuando nos desanimamos, para celebrar con nosotros cuando damos pasos exitosos. Una de las cosas más hermosas que he descubierto sobre estos hábitos es que nos ayudan a desarrollar lo que yo llamo una mentalidad de eternidad. Cuando vivimos en reconocimiento constante de la presencia del Espíritu Santo, cuando mantenemos una conversación continua con Él, comenzamos a ver nuestras vidas desde una perspectiva espiritual, no solo temporal. Los problemas que antes nos parecían abrumadores comienzan a verse desde la perspectiva de la eternidad. Los conflictos que antes nos robaban el sueño comienzan a verse como oportunidades para que el Espíritu Santo demuestre su poder. Las bendiciones que antes tomábamos por sentado comienzan a ser reconocidas como evidencias tangibles del amor de Dios. Esta perspectiva eterna no nos hace menos prácticos o menos involucrados en la vida diaria. Al contrario, nos hace más efectivos porque estamos viendo las situaciones desde la perspectiva de Dios, no solo desde nuestra perspectiva humana limitada. Podemos discernir mejor las batallas que vale la pena pelear, las oportunidades que vale la pena perseguir, las relaciones que vale la pena cultivar. He visto cómo esta mentalidad de eternidad transforma las prioridades de las personas. Un empresario que había estado obsesionado con el éxito financiero comenzó a ver su negocio como una plataforma para bendecir a otros. Una madre que había estado agobiada por las demandas de la maternidad comenzó a ver la crianza de sus hijos como un ministerio sagrado. Un estudiante que había estado ansioso por su futuro profesional comenzó a confiar en que el Espíritu Santo tenía un plan perfecto para su vida. Estos cambios no ocurrieron porque estas personas se volvieron menos ambiciosas o menos comprometidas con la excelencia. Ocurrieron porque sus motivaciones se transformaron. En lugar de actuar solo por logro personal, comenzaron a actuar por un propósito más grande. En lugar de depender únicamente de sus propias habilidades, comenzaron a colaborar con el poder del Espíritu Santo. Ahora, permítanme ser muy práctica sobre cómo implementar estos hábitos en su vida diaria. Sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena hermoso, Catherine, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago que esto se vuelva parte natural de mi vida? Primero, quiero alentarlos a comenzar pequeño. No traten de revolucionar toda su vida espiritual de la noche a la mañana. Comiencen con una pausa sagrada por la mañana, cuando se despierten. Antes de levantarse de la cama, antes de pensar en las responsabilidades del día, tómense un momento para reconocer al Espíritu Santo. Digan algo tan simple como, Espíritu Santo, te doy los buenos días. Gracias por este nuevo día. Camina conmigo hoy. Luego, intenten añadir otra pausa sagrada antes de cada comida. Mientras bendicen sus alimentos, también reconozcan la presencia del Espíritu Santo en ese momento. No tiene que ser una oración larga y elaborada. Simplemente, Espíritu Santo, bendice este alimento y bendice este tiempo juntos. Gradualmente, añadan más pausas sagradas a lo largo del día. Antes de conducir, antes de una reunión importante, antes de acostarse. El objetivo es desarrollar una conciencia habitual de su presencia. Con el tiempo,
Estas pausas se volverán tan naturales como respirar. Para la conversación continua, sugiero que comiencen eligiendo una actividad específica durante la cual practicarán hablar con el Espíritu Santo. Puede ser mientras caminan, mientras hacen ejercicio, mientras realizan tareas domésticas, o mientras viajan al trabajo. Durante esta actividad, practiquen compartir sus pensamientos, sentimientos y experiencias con él como si fuera su mejor amigo. No se preocupen si al principio se sienten artificiales o si no están seguros de cómo empezar la conversación. Pueden comenzar con algo tan simple como: Espíritu Santo, aquí estoy otra vez. Gracias por querer pasar tiempo conmigo. Luego, simplemente comiencen a hablar sobre lo que esté en su corazón o en su mente. Recuerden que él ya conoce sus pensamientos, así que no necesitan impresionarlo con palabras elaboradas. Pueden ser completamente honestos y naturales. Si están preocupados por algo, díganle. Si están emocionados por algo, compártanlo. Si están confundidos por algo, pidan su claridad. También es importante crear tiempo para escuchar. Después de compartir algo con el Espíritu Santo, hagan una pausa y pregunten: ¿qué piensas sobre esto? ¿O qué quieres que sepas sobre esta situación? Luego, permanezcan en silencio por un momento, no con ansiedad de recibir una respuesta inmediata, sino con expectativa de que él responderá en su tiempo perfecto. Una de las cosas más importantes que quiero enfatizar es que estos hábitos deben ser desarrollados con paciencia y gracia hacia ustedes mismos. Habrá días cuando se olviden de hacer sus pausas sagradas, días cuando no sientan ganas de conversar con el Espíritu Santo, días cuando parezca que no están escuchando su voz claramente. Esto es normal y es parte del proceso de crecimiento. El Espíritu Santo no está llevando un registro de sus fallos. Él no está decepcionado cuando no practican estos hábitos perfectamente. Él está más interesado en la dirección de su corazón que en la perfección de su desempeño. Si se pierden un día, simplemente comiencen de nuevo al día siguiente. Si se dan cuenta de que han estado distantes, simplemente regresen a Él. Él siempre está esperando con brazos abiertos. También quiero hablarles sobre la importancia de la consistencia. Estos hábitos son más efectivos cuando se practican regularmente, no esporádicamente. Es mejor tener 5 minutos de conversación continua cada día que 1 hora de conversación una vez a la semana. Es mejor hacer 3 pausas sagradas consistentemente que hacer 20 pausas un día y ninguna los siguientes 5 días. La consistencia crea un momentum espiritual. Cuando practicamos estos hábitos regularmente, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer la presencia y la voz del Espíritu Santo más fácilmente. Desarrollamos una intimidad que hace que la comunicación con Él sea más natural y fluida. Piensen en esto como desarrollar una amistad. Si solo hablaran con su mejor amigo una vez al mes, la conversación podría ser un poco forzada al principio. Pero si hablan con esa persona todos los días, la conversación fluye naturalmente. La intimidad se desarrolla a través de la interacción constante, no de encuentros ocasionales intensos. Quiero compartir con ustedes algunos testimonios específicos de personas que han implementado estos hábitos y han experimentado transformaciones extraordinarias. Estos testimonios los animarán y también les darán ejemplos concretos de cómo estos hábitos pueden manifestarse en diferentes circunstancias de la vida. Recuerdo a un médico que vino a verme después de una de nuestras reuniones. Estaba luchando con el agotamiento y la desesperanza en su profesión. Veía tanto sufrimiento cada día que había comenzado a cuestionar si realmente estaba haciendo una diferencia. Le enseñé sobre estos 2 hábitos, y él decidió implementarlos en su práctica médica. Comenzó a hacer una pausa sagrada antes de entrar a ver a cada paciente, reconociendo al Espíritu Santo y pidiendo su presencia en esa consulta. También comenzó a conversar con el Espíritu Santo mientras examinaba a los pacientes, pidiendo sabiduría para el diagnóstico y dirección para el tratamiento. Meses después, me envió una carta con un testimonio extraordinario. Me dijo que su práctica médica había sido completamente transformada. No solo había recuperado su pasión por la medicina,
sino que había comenzado a ver sanidades que no podía explicar médicamente. Pacientes que habían estado desahuciados comenzaron a mejorar. Condiciones crónicas comenzaron a resolverse. Pero más importante, él había recuperado la alegría en su trabajo porque ya no se sentía solo en sus responsabilidades. Me escribió: Catherine, ahora entiendo que no soy solo un médico, sino un compañero de trabajo con el gran médico. Cada consulta es una oportunidad para que el Espíritu Santo ministre sanidad, no solo física, sino emocional y espiritual. Mi oficina se ha convertido en un lugar donde la presencia de Dios es tangible. Otro testimonio hermoso viene de una maestra de escuela primaria que había perdido su pasión por la enseñanza debido a los desafíos del sistema educativo. Los niños parecían más difíciles de manejar, los padres más demandantes, y la administración más restrictiva. Estaba considerando dejar la profesión cuando aprendió sobre estos hábitos. Comenzó a hacer pausas sagradas antes de cada clase, reconociendo al Espíritu Santo y pidiendo su presencia en el aula. También comenzó a conversar con él sobre cada estudiante, pidiendo sabiduría para entender sus necesidades específicas y dirección para ayudarlos de la mejor manera. La transformación fue notable. Su clase se volvió más pacífica, los estudiantes más receptivos, y el aprendizaje más efectivo. Pero lo más hermoso fue cuando comenzó a notar que el Espíritu Santo le daba discernimiento sobre las necesidades emocionales y espirituales de sus estudiantes. Pudo identificar niños que estaban sufriendo abuso en casa, estudiantes que necesitaban aliento especial, y situaciones que requerían intervención específica. Me testificó: Catherine, mi aula se ha convertido en un lugar donde el amor de Dios se manifiesta tangiblemente. Los niños lo sienten, aunque no puedan articularlo. He visto cambios en estudiantes que habían sido considerados problemáticos. El Espíritu Santo me ha dado estrategias de enseñanza que nunca había considerado antes. He redescubierto por qué Dios me llamó a ser maestra. Estos testimonios me recuerdan que no hay área de la vida que esté fuera del alcance del Espíritu Santo. Él quiere estar presente en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones diarias, en nuestros momentos de alegría y en nuestros momentos de dolor. Cuando lo invitamos a través de estos hábitos, Él transforma lo ordinario en extraordinario. Quiero hablarles también sobre cómo estos hábitos pueden enriquecer su vida familiar. Muchas familias cristianas luchan con cómo integrar su fe en la vida diaria del hogar. Pueden ir a la iglesia los domingos, pueden tener un tiempo de devoción familiar ocasional, pero la mayor parte del tiempo, la presencia de Dios no es una realidad tangible en sus interacciones diarias. Los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua pueden transformar completamente la atmósfera espiritual de un hogar. Cuando los padres practican estos hábitos, crean un ambiente donde la presencia del Espíritu Santo es reconocida y bienvenida constantemente. Recuerdo a una familia que estaba luchando con conflictos constantes entre los hijos. Los padres habían probado diferentes estrategias disciplinarias, habían buscado consejería, pero los problemas persistían. Cuando les enseñé sobre estos hábitos, decidieron implementarlos como familia. Comenzaron a hacer pausas sagradas juntos antes de las comidas, no solo para bendecir los alimentos, sino para reconocer la presencia del Espíritu Santo en su hogar. También comenzaron a enseñar a sus hijos a conversar con el Espíritu Santo sobre sus problemas, sus alegrías y sus preocupaciones. Lo que sucedió fue extraordinario. Los conflictos no desaparecieron completamente, pero la manera de manejarlos cambió drásticamente. Cuando surgía un conflicto, en lugar de reaccionar con enojo o frustración, los padres habían aprendido a hacer una pausa sagrada y buscar la dirección del Espíritu Santo. Los hijos comenzaron a hacer lo mismo. La madre me testificó: Catherine, nuestro hogar se ha vuelto un lugar de paz. No porque no tengamos desafíos, sino porque hemos aprendido a enfrentar los desafíos con la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Mis hijos están aprendiendo desde pequeños a depender de Él, no solo de nosotros como padres. Estos hábitos también pueden transformar los matrimonios. Muchas parejas cristianas luchan con comunicación, con decisiones financieras,
con diferencias de opinión sobre la crianza de los hijos. Cuando ambos cónyuges practican estos hábitos, crean un fundamento espiritual sólido para su relación. Recuerdo a una pareja que estaba al borde del divorcio. Habían estado casados durante 15 años, pero habían crecido en direcciones diferentes. Ya no se entendían, ya no disfrutaban la compañía del otro, y habían perdido la intimidad emocional y espiritual. Cuando les enseñé sobre estos hábitos, decidieron intentar una última vez salvar su matrimonio. Comenzaron a practicar la conversación continua individualmente, pero también comenzaron a incluir al Espíritu Santo en sus conversaciones como pareja. Antes de discutir decisiones importantes, hacían una pausa sagrada juntos y pedían la dirección del Espíritu Santo. Cuando surgían conflictos, en lugar de atacarse mutuamente, aprendieron a buscar la perspectiva del Espíritu Santo sobre la situación. El cambio fue gradual pero profundo. Comenzaron a verse a través de los ojos del Espíritu Santo, no solo a través de sus propias expectativas y frustraciones. Comenzaron a escuchar el corazón del otro, no solo las palabras. Comenzaron a buscar soluciones que honraran a Dios, no solo soluciones que los beneficiaran individualmente. Años después, esa pareja me escribió para contarme que su matrimonio había sido completamente restaurado. No solo habían evitado el divorcio, sino que habían redescubierto un amor más profundo y maduro del que habían experimentado incluso en sus primeros años de matrimonio. El esposo me escribió: Catherine, aprender a incluir al Espíritu Santo en nuestro matrimonio nos salvó. Él nos mostró cómo amarnos mutuamente, cómo comunicarnos efectivamente, cómo tomar decisiones juntos. Nuestro matrimonio ahora es un testimonio del poder transformador de Dios. Estos testimonios me llenan de alegría porque demuestran que estos hábitos no son solo para personas en el ministerio o para situaciones espirituales extraordinarias. Son para cada aspecto de la vida ordinaria. El Espíritu Santo quiere estar presente en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras decisiones diarias. Quiero abordar algunas preguntas específicas que frecuentemente me hacen las personas cuando les enseño sobre estos hábitos. Una pregunta común es: ¿cómo puedo saber si realmente estoy escuchando al Espíritu Santo o si solo son mis propios pensamientos? Esta es una pregunta importante porque el discernimiento es crucial en nuestra vida espiritual. Hay varias características que pueden ayudarnos a reconocer la voz del Espíritu Santo. Primero, su voz siempre está en armonía con las Escrituras. Él nunca nos dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Si recibimos una impresión que va en contra de principios bíblicos claros, podemos estar seguros de que no proviene del Espíritu Santo. Segundo, su voz frecuentemente viene con una paz que confirma su dirección. Aunque la dirección que nos dé pueda ser desafiante o requiera fe, usualmente hay una paz subyacente que confirma que es correcta. Nuestros propios pensamientos ansiosos o los pensamientos que provienen del enemigo frecuentemente vienen con agitación, confusión o miedo. Tercero, su voz nos lleva hacia el amor, no hacia el juicio. Él puede convencernos de pecado, pero siempre con el propósito de restauración, no de condenación. Si recibimos pensamientos que nos llevan a juzgar duramente a otros o a nosotros mismos, es probable que no provengan del Espíritu Santo. Cuarto, su voz frecuentemente nos impulsa hacia acciones que benefician a otros, no solo a nosotros mismos. Aunque Él se preocupa por nuestro bienestar, su naturaleza es amorosa y desinteresada. Si recibimos impresiones que son puramente egoístas o que podrían dañar a otros, debemos cuestionarlas. Quinto, su voz usualmente viene con una sabiduría que sabemos que no proviene de nosotros mismos. Cuando Él habla, frecuentemente nos da perspectivas o entendimientos que van más allá de nuestro conocimiento natural. Otra pregunta común es: ¿qué hago si no siento la presencia del Espíritu Santo, incluso cuando hago las pausas sagradas? Es importante entender que la presencia del Espíritu Santo no siempre se manifiesta como una sensación emocional. Su presencia es una realidad espiritual que no depende de nuestros sentimientos. Hay momentos cuando podemos sentir su presencia tangiblemente, y hay otros momentos cuando debemos caminar por fe, no por sentimientos.
Las pausas sagradas no son dependientes de sentir algo específico. Son actos de fe que reconocen una verdad, que el Espíritu Santo está presente, seamos conscientes de ello o no. Cuando hacemos una pausa sagrada, estamos ejercitando nuestra fe, estamos entrenando nuestra conciencia espiritual, estamos declarando una verdad bíblica. Con el tiempo, a medida que practiquemos estos hábitos consistentemente, nuestra sensibilidad espiritual se desarrollará. Comenzaremos a discernir su presencia más claramente, no porque Él se vuelva más presente, sino porque nos volvemos más conscientes de su presencia constante. Una tercera pregunta frecuente es: ¿cómo puedo mantener estos hábitos cuando estoy pasando por una temporada difícil? Esta es una pregunta muy importante porque es precisamente en las temporadas difíciles cuando más necesitamos la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Pero también es cuando puede ser más difícil mantener hábitos espirituales porque el dolor, la preocupación o la confusión pueden dominar nuestros pensamientos. Permítame asegurarles que el Espíritu Santo entiende nuestras temporadas difíciles. Él no espera que mantengamos estos hábitos con la misma facilidad durante una crisis que durante tiempos de paz. Pero precisamente porque Él entiende, también provee la gracia necesaria para mantener algún nivel de conexión con Él. Durante las temporadas difíciles, pueden necesitar simplificar estos hábitos. En lugar de largas conversaciones con el Espíritu Santo, quizás solo puedan susurrar: Espíritu Santo, ayúdame. En lugar de pausas elaboradas, quizás solo puedan reconocer: Espíritu Santo, estás aquí. Estas expresiones simples son igualmente válidas y poderosas. Recuerdo una temporada en mi propia vida cuando pasé por una enfermedad seria. El dolor físico era tan intenso que me era difícil concentrarme en oraciones largas o en conversaciones elaboradas con el Espíritu Santo. Pero aprendí que incluso en medio del dolor, podía susurrar su nombre: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ese simple reconocimiento de su presencia se convirtió en mi ancla durante esa tormenta. Lo que descubrí es que Él respondía a esas expresiones simples con la misma fidelidad que había respondido a mis oraciones más elaboradas. Su presencia me sostuvo durante los momentos más difíciles. Su paz me envolvió cuando el dolor amenazaba con abrumarme. Su consuelo me fortaleció cuando mi fe se sentía débil. Quiero hablarles sobre otra dimensión hermosa de estos hábitos: cómo pueden enriquecer nuestra adoración personal y corporativa. Muchos cristianos luchan con la adoración porque la ven como una actividad separada de la vida diaria, algo que hacen solo en la iglesia o durante tiempos de devoción formal. Pero cuando vivimos en reconocimiento constante de la presencia del Espíritu Santo, cuando mantenemos una conversación continua con Él, toda nuestra vida se vuelve adoración. Reconocer su presencia es adoración. Conversar con Él es adoración. Buscar su dirección es adoración. Agradecer sus bendiciones es adoración. La adoración ya no se limita a cantar himnos o escuchar música cristiana. Se extiende a cada momento de reconocimiento, cada expresión de gratitud, cada acto de obediencia, cada momento de confianza en su bondad. Nuestras vidas se convierten en un sacrificio vivo de adoración. Recuerdo una mañana cuando estaba caminando por un parque hermoso. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, los pájaros cantaban melodiosamente, y había una brisa suave que mecía las flores. En ese momento, hice una pausa sagrada y le dije al Espíritu Santo: «Qué hermosa es tu creación. Gracias por permitirme disfrutarla». En ese momento, experimenté una oleada de adoración más profunda que muchas de las que había experimentado en grandes reuniones con música y multitudes. No fue porque el parque fuera más sagrado que la iglesia, sino porque había reconocido la presencia del Creador en su creación. La adoración brotó naturalmente de ese reconocimiento. Esta dimensión de la adoración también enriquece nuestra participación en la adoración corporativa. Cuando llegamos a la iglesia ya habiendo practicado el reconocimiento de su presencia durante toda la semana, cuando llegamos habiendo mantenido conversación continua con Él, nuestra adoración corporativa se vuelve más profunda y significativa.
No llegamos como extraños espirituales que necesitan ser calentados para la adoración. Llegamos como amigos íntimos que se están reuniendo con otros amigos íntimos para celebrar juntos al amado. La adoración corporativa se convierte en una expresión natural de una relación que ya está floreciendo. Quiero hablarles sobre cómo estos hábitos pueden transformar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es entender cómo reconciliar el sufrimiento con la bondad de Dios. Muchos creyentes luchan con dudas cuando enfrentan tragedias, enfermedades o pérdidas devastadoras. Los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua no eliminan el sufrimiento, pero cambian radicalmente nuestra experiencia del sufrimiento. Cuando practicamos estos hábitos, no enfrentamos las dificultades solos. El Consolador está presente en cada momento de dolor, listo para proveer consuelo, fuerza y esperanza. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve hace algunos años. Recibí una llamada telefónica informándome que una familia muy querida había perdido a su hijo adolescente en un accidente automovilístico. El dolor era indescriptible. Mientras conducía hacia su casa, mi corazón estaba destrozado y no sabía qué palabras podría ofrecer que fueran de algún consuelo. Durante ese viaje, mantuve una conversación continua con el Espíritu Santo. Le compartí mi dolor, mi confusión, mi sensación de impotencia. Le pedí que me diera sus palabras, no las mías. Le pedí que fuera él quien consolara a esta familia, no yo. Le pedí que usara mi presencia como un canal de su amor. Cuando llegué a la casa, la atmósfera era de devastación total. Pero mientras hice mi pausa sagrada antes de tocar la puerta, reconociendo la presencia del Espíritu Santo en esa situación, algo cambió en mi espíritu. No fue que el dolor desapareciera, sino que una paz sobrenatural me envolvió. Durante las horas que pasé con esa familia, experimenté algo que solo puedo describir como el Espíritu Santo ministrando a través de mí de maneras que yo no podría haber logrado por mi cuenta. Las palabras que salieron de mi boca no fueron palabras que había preparado, sino palabras que fluían del corazón del Consolador. La paz que llenó esa casa no fue una paz humana, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa experiencia me enseñó que cuando incluimos al Espíritu Santo en nuestras experiencias de sufrimiento, Él no siempre quita el dolor, pero siempre provee su presencia. Y su presencia hace toda la diferencia. No sufrimos solos, no enfrentamos las tormentas sin compañía divina, no caminamos por el valle de sombra de muerte sin el pastor. Esta verdad se ha confirmado una y otra vez en mi ministerio. He visto a personas enfrentar diagnósticos terminales con una paz que confunde a los médicos. He visto a familias pasar por divorcios devastadores, pero mantener una esperanza que viene de arriba. He visto a individuos perder trabajos, casas, sueños, pero encontrar en el Espíritu Santo una fuente de fortaleza que les permite no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la adversidad. Esto no significa que minimizamos el dolor o que negamos la realidad del sufrimiento. El Espíritu Santo nunca nos pide que pretendamos que todo está bien cuando no lo está. Al contrario, Él nos invita a ser honestos sobre nuestro dolor, a llevar nuestras cargas a Él, a permitir que Él llore con nosotros cuando necesitamos llorar. Pero en medio de esa honestidad, en medio de ese dolor genuino, Él provee algo que el mundo no puede dar: esperanza sobrenatural, paz inexplicable, fuerza más allá de nuestras capacidades humanas. Esta no es una esperanza ciega o un optimismo superficial. Es una esperanza fundamentada en la realidad de que Él tiene el control final, de que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, de que esta vida temporal no es el final de la historia. Los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua nos conectan con esta esperanza de manera práctica. Cuando estamos en medio de una crisis y hacemos una pausa sagrada, recordamos que no estamos solos. Cuando conversamos con el Espíritu Santo sobre nuestro dolor, encontramos que Él tiene perspectivas que nosotros no tenemos, que Él ve posibilidades que nosotros no vemos, que Él está trabajando de maneras que nosotros no entendemos completamente. Quiero hablarles sobre otra dimensión importante de estos hábitos:
cómo pueden equiparnos para ser instrumentos más efectivos en las manos del Espíritu Santo para ministrar a otros. Muchos cristianos sienten una carga por ayudar a otros, pero se sienten inadecuados o no saben cómo ser útiles de manera significativa. Cuando vivimos en reconocimiento constante de la presencia del Espíritu Santo, cuando mantenemos conversación continua con Él, desarrollamos una sensibilidad a las necesidades de otros que va más allá de la observación natural. Comenzamos a discernir cuando alguien está luchando, incluso cuando no lo expresan verbalmente. Comenzamos a sentir impresiones de orar por ciertas personas, de acercarnos a individuos específicos, de ofrecer palabras de aliento en momentos precisos. Recuerdo una ocasión cuando estaba en un aeropuerto, esperando mi vuelo. Había estado manteniendo mi conversación continua con el Espíritu Santo, compartiendo con él sobre el viaje que acababa de completar y las reuniones que se aproximaban. De repente, tuve una impresión muy fuerte de acercarme a una mujer que estaba sentada sola en la terminal, llorando silenciosamente. Mi mente racional inmediatamente comenzó a hacer objeciones. No la conoces. Podría molestarse por la intrusión. Podrías estar interpretando mal la situación. Pero la impresión era tan fuerte que decidí obedecer. Me acerqué gentilmente y le pregunté si estaba bien, si había algo en lo que pudiera ayudarla. La mujer me miró con asombro y me dijo: acabé de orar pidiendo que Dios me enviara un ángel. Estoy en camino al funeral de mi esposo, y me siento tan sola y asustada. Tuve el privilegio de orar con ella, de ofrecer palabras de consuelo, y de conectarla con una iglesia en la ciudad donde estaba viajando. Más tarde, reflexionando sobre ese encuentro, me di cuenta de que había sido posible porque había estado viviendo en conversación continua con el Espíritu Santo. Él conocía la necesidad desesperada de esa mujer, conocía su oración, y pudo usar mi disponibilidad para responder a su clamor. Pero esto solo fue posible porque había desarrollado la sensibilidad para discernir su dirección en el momento. Esta sensibilidad para ministrar a otros se desarrolla naturalmente cuando practicamos estos hábitos. No es algo que tengamos que forzar o manufactura. Cuando estamos en conexión constante con el corazón de Dios, comenzamos a ver a las personas como Él las ve, a sentir compasión por las cargas que llevan, a discernir las maneras específicas en que podemos ser de bendición. Esto puede manifestarse de maneras muy simples. Una palabra de aliento para un cajero que parece desanimado, una oración silenciosa por un conductor agresivo que claramente está estresado, una sonrisa genuina para alguien que parece solo. O puede manifestarse de maneras más significativas. La dirección de ofrecer ayuda práctica a una familia en necesidad, la impresión de compartir un testimonio específico que alguien necesita escuchar, la guía para orar por una sanidad específica. He visto cómo esta sensibilidad transforma no solo la efectividad del ministerio, sino también la satisfacción y el gozo que encontramos en servir a otros. Cuando sabemos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, cuando vemos su mano trabajando a través de nuestras palabras y acciones, experimentamos una satisfacción profunda que viene de saber que estamos cumpliendo nuestro propósito. Un pastor me contó cómo estos hábitos transformaron su ministerio pastoral. Había estado luchando con sentimientos de inadecuación, especialmente cuando aconsejaba a personas con problemas complejos. Sentía que sus palabras eran insuficientes, que su sabiduría era limitada, que no estaba realmente ayudando a las personas. Cuando comenzó a practicar la pausa sagrada antes de cada sesión de consejería y la conversación continua durante las sesiones, todo cambió. En lugar de depender únicamente de su entrenamiento o experiencia, comenzó a buscar la dirección del Espíritu Santo para cada situación. Comenzó a recibir discernimiento sobre las raíces de los problemas, sabiduría para hacer las preguntas correctas, y dirección sobre los recursos específicos que cada persona necesitaba. Me testificó: Catherine, mi ministerio de consejería se transformó completamente. No porque me volví más inteligente o más experimentado, sino porque aprendí a ser un compañero de trabajo con el consejero admirable. Ahora veo sanidades emocionales que antes parecían imposibles. Veo matrimonios restaurados que parecían perdidos. Veo adicciones rotas que habían persistido por años. Este testimonio ilustra algo fundamental.
Cuando incluimos al Espíritu Santo en nuestros esfuerzos por ayudar a otros, Él multiplica nuestra efectividad de maneras que van más allá de nuestras capacidades naturales. Esto no significa que nos volvemos pasivos o que dejamos de usar nuestras habilidades y conocimientos. Significa que combinamos nuestros esfuerzos humanos con su poder sobrenatural. Quiero abordar algo importante sobre el equilibrio entre la vida espiritual y las responsabilidades prácticas. Algunos de ustedes pueden estar preocupados de que estos hábitos los distraigan de sus responsabilidades diarias o que los hagan menos efectivos en sus trabajos seculares. Permítanme asegurarles que la verdad es exactamente lo opuesto. Cuando vivimos en reconocimiento constante de la presencia del Espíritu Santo, cuando mantenemos conversación continua con Él, nos volvemos más efectivos en todas las áreas de nuestras vidas, no menos. La sabiduría del Espíritu Santo se aplica tanto a las decisiones de negocios como a las decisiones espirituales. Su dirección es tan relevante para la crianza de los hijos como para el ministerio. He conocido a ejecutivos que han revolucionado sus empresas aplicando la sabiduría que recibieron en sus conversaciones con el Espíritu Santo. He conocido a estudiantes que han mejorado dramáticamente sus calificaciones porque aprendieron a incluir al Espíritu Santo en sus estudios. He conocido a atletas que han alcanzado nuevos niveles de rendimiento porque descubrieron cómo cooperar con el Espíritu Santo incluso en el deporte. El Espíritu Santo no está confinado a actividades religiosas. Él es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo. Su sabiduría se aplica a cada área de la vida humana. Cuando lo incluimos en nuestras actividades seculares, las elevamos, las santificamos, las hacemos más efectivas. Recuerdo a un ingeniero que me contó cómo los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua transformaron su trabajo. Estaba trabajando en un proyecto muy complejo que había estado causando problemas durante meses. El equipo había probado múltiples soluciones sin éxito, y la presión de la administración era intensa. Decidió comenzar a incluir al Espíritu Santo en su trabajo de ingeniería. Hacía pausas sagradas antes de cada sesión de trabajo, reconociendo la presencia del Espíritu Santo y pidiendo su sabiduría. Durante el trabajo, conversaba con él sobre los desafíos técnicos, pidiendo creatividad y claridad. Para su asombro, comenzó a recibir ideas innovadoras que no había considerado antes. Soluciones que parecían venir de ninguna parte comenzaron a presentarse en su mente. Enfoques creativos que su entrenamiento técnico solo no había generado comenzaron a emerger. El proyecto no solo fue completado exitosamente, sino que la solución que desarrolló se convirtió en un modelo para futuros proyectos en la empresa. Su supervisor le preguntó cómo había logrado el avance, y él pudo testificar sutilmente sobre el papel de su fe en su trabajo. Me escribió: Catherine, aprendí que el Dios que creó las leyes de la física ciertamente puede ayudarme a entenderlas y aplicarlas mejor. El Espíritu Santo no es solo para la iglesia, Él es para el laboratorio, para la oficina, para cada lugar donde necesito sabiduría y creatividad. Este testimonio ilustra algo hermoso. Cuando incluimos al Espíritu Santo en nuestro trabajo secular, no solo nos volvemos más efectivos, sino que también creamos oportunidades para que su luz brille en ambientes donde podría no ser obvio de otra manera. Nos convertimos en sal y luz en nuestros lugares de trabajo sin tener que predicar sermones o distribuir tratados. Quiero hablarles sobre cómo estos hábitos pueden enriquecer nuestra relación con las Escrituras. Muchos cristianos luchan con la lectura bíblica porque se siente rutinaria, confusa o irrelevante para sus vidas diarias. Pero cuando traemos los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua a nuestro tiempo en la palabra, la experiencia se transforma completamente. Antes de abrir la Biblia, hacer una pausa sagrada reconociendo que el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, está presente para iluminar su significado. Invitar su presencia específicamente para ese tiempo de lectura. Pedirle que abra nuestros ojos espirituales para ver verdades que no hemos visto antes. Durante la lectura, mantener una conversación continua con el Espíritu Santo sobre lo que estamos leyendo. Hacer preguntas. ¿Qué quieres que entienda de este pasaje? ¿Cómo se aplica esto a mi vida actual?
¿Hay algo específico que quieres que haga en respuesta a esta verdad? Esta práctica transforma la lectura bíblica de un ejercicio intelectual en un encuentro personal con Dios. Las Escrituras comienzan a cobrar vida de maneras nuevas. Versículos que habíamos leído cientos de veces de repente revelan significados frescos. Pasajes que parecían irrelevantes de repente se vuelven profundamente personales y aplicables. Recuerdo una mañana cuando estaba leyendo el Salmo 23, un pasaje que había leído miles de veces. Pero esa mañana, antes de leer, hice mi pausa sagrada y le pedí al Espíritu Santo que me mostrara algo nuevo. Mientras leía las palabras en lugares de delicados pastos me hará descansar, de repente me di cuenta de que estaba en una temporada de mi vida donde no me estaba permitiendo descansar. El Espíritu Santo me habló al corazón sobre la importancia del descanso, no solo físico sino emocional y espiritual. Me mostró que mi resistencia al descanso estaba enraizada en una falsa creencia de que tenía que ganarme el amor de Dios a través del trabajo constante. Esa revelación cambió no solo mi horario, sino mi entendimiento fundamental de la gracia de Dios. Esa experiencia me enseñó que las Escrituras están vivas y activas, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para acceder a su poder transformador. Cuando incluimos al Espíritu Santo en nuestra lectura bíblica, Él toma verdades antiguas y las hace relevantes para nuestras circunstancias actuales. También quiero hablarles sobre cómo estos hábitos pueden ayudarnos a desarrollar una vida de oración más rica y efectiva. Muchos cristianos se sienten frustrados con su vida de oración porque parece unidireccional, repetitiva o infructuosa. Pero los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua transforman naturalmente nuestra comprensión y práctica de la oración. En lugar de ver la oración como algo que hacemos en momentos específicos, comenzamos a entenderla como un estado de ser, una postura del corazón, una comunicación constante con Dios. La conversación continua es oración en su forma más pura, comunicación íntima, honesta y constante con el Espíritu Santo. Esta perspectiva elimina muchas de las barreras que impiden una vida de oración efectiva. Ya no nos preocupamos por tener las palabras correctas porque estamos simplemente hablando con nuestro amigo más cercano. Ya no nos sentimos culpables por oraciones cortas porque reconocemos que incluso un susurro del corazón es comunicación válida. Ya no nos desanimamos por oraciones aparentemente no contestadas porque entendemos que estamos en conversación constante, y las respuestas pueden venir de muchas maneras diferentes. Recuerdo a una mujer que había luchado con la oración durante años. Me dijo que se sentía como si estuviera hablando al aire, que nunca estaba segura de si Dios realmente la escuchaba. Cuando le enseñé sobre la conversación continua, inicialmente fue escéptica. Le parecía demasiado simple, demasiado casual. Pero decidió intentarlo. Comenzó a hablar con el Espíritu Santo durante sus actividades diarias, compartiendo sus pensamientos y sentimientos como si fuera una amiga. Gradualmente, comenzó a notar respuestas. Una paz cuando compartía sus preocupaciones, claridad cuando pedía dirección, consuelo cuando expresaba dolor. Meses después, me testificó: Catherine, finalmente entiendo lo que significa orar sin cesar. No es sobre tener sesiones largas de oración formal, aunque esas tienen su lugar. Es sobre vivir en comunicación constante con Dios. Mi vida entera se ha vuelto una oración. Este testimonio captura algo hermoso sobre estos hábitos. No reemplazan las formas tradicionales de oración, sino que las enriquecen y las complementan. Cuando vivimos en conversación continua, nuestros tiempos de oración formal se vuelven más enfocados y significativos porque ya estamos en conexión íntima con el Espíritu Santo. Quiero abordar específicamente cómo estos hábitos pueden ayudarnos en la toma de decisiones. Una de las áreas donde los cristianos más luchan es en discernir la voluntad de Dios para las decisiones importantes de la vida: carrera, matrimonio, lugar de residencia, oportunidades de ministerio, decisiones financieras. Los hábitos de la pausa sagrada y la conversación continua crean un contexto donde la dirección de Dios se vuelve más clara y accesible. Cuando vivimos en reconocimiento constante de su presencia,
Cuando mantenemos comunicación continua con Él, desarrollamos una familiaridad con su voz que hace que su dirección sea más fácil de discernir. En lugar de esperar hasta que tengamos una decisión importante para buscar la dirección de Dios, ya estamos en conversación constante con Él sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Conocemos su corazón, entendemos sus prioridades, estamos familiarizados con su manera de comunicarse con nosotros. Cuando surge una decisión importante, no empezamos desde cero buscando su dirección. Ya estamos en conexión íntima, ya estamos en conversación activa. Simplemente incluimos la decisión específica en nuestra conversación continua y buscamos su perspectiva desde esa base de relación establecida. Recuerdo una decisión muy importante que tuve que tomar hace algunos años sobre expandir el ministerio a otro país. Era una oportunidad emocionante, pero también abrumadora. Requeriría una inversión significativa de tiempo, energía y recursos, y no estaba segura de si era el momento correcto. En lugar de hacer una oración intensa de una sola vez pidiendo dirección, incluí esta decisión en mi conversación continua diaria durante varias semanas. Hablé con el Espíritu Santo sobre mis emociones conflictivas, mis preocupaciones prácticas, mi deseo de seguir su voluntad. Le pedí que me mostrara claramente si esta oportunidad estaba alineada con sus planes. Durante esas semanas, Él me fue dando claridad gradualmente. No fue una revelación dramática, sino una paz creciente sobre la decisión correcta. Pequeños detalles comenzaron a alinearse, contactos inesperados en el país en cuestión, confirmaciones de otros ministros de confianza, recursos que se hicieron disponibles de maneras inesperadas. Más importante, desarrollé una convicción interna profunda de que esta expansión era parte del plan de Dios para el ministerio. No fue solo una decisión lógica basada en circunstancias favorables, sino una certeza espiritual que vino de mi relación íntima con el Espíritu Santo. La expansión resultó ser enormemente exitosa, pero más importante, tuve la paz de saber que había seguido la dirección de Dios, no mis propias ambiciones o presiones externas. Esta experiencia me confirmó el valor de tomar decisiones desde una base de relación íntima con el Espíritu Santo, no desde ansiedad o confusión. Ahora, a medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero hablarles sobre la visión más amplia de lo que estos hábitos pueden lograr en nuestras vidas y en el mundo alrededor nuestro. No estamos hablando simplemente de técnicas espirituales o prácticas religiosas. Estamos hablando de una revolución en la manera como vivimos, cómo nos relacionamos con Dios, cómo impactamos nuestro mundo. Imaginen por un momento lo que sucedería si millones de cristianos alrededor del mundo adoptaran estos hábitos. Imaginen trabajadores que traen la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo a sus oficinas. Imaginen padres que crían a sus hijos en colaboración constante con el Espíritu Santo. Imaginen estudiantes que estudian bajo la dirección del Espíritu de sabiduría. Imaginen líderes que toman decisiones en conversación continua con el consejero admirable. Esta no es una fantasía utópica. Es una posibilidad real cuando los seguidores de Jesús redescubren la intimidad con el Espíritu Santo que estaba destinada a ser normal en la vida cristiana. Es un regreso a la vitalidad espiritual que caracterizó a la iglesia primitiva. Es una restauración de la vida en el Espíritu que Jesús prometió cuando dijo que enviaría al Consolador. He tenido el privilegio de ver destellos de esta realidad en las vidas de personas que han abrazado estos hábitos. He visto matrimonios transformados, familias restauradas, negocios revolucionados, comunidades impactadas. He visto personas que habían estado luchando espiritualmente florecer en intimidad con Dios. He visto creyentes que habían estado desanimados redescubrir la alegría de su salvación. Pero más allá de las transformaciones individuales, he visto algo aún más hermoso. He visto comunidades enteras cambiar cuando grupos de creyentes adoptan estos hábitos juntos. Cuando una iglesia abraza la vida en el Espíritu, cuando una familia vive en reconocimiento constante de su presencia, cuando un grupo de amigos practica la conversación continua con Él, se crea una atmósfera espiritual que impacta a todos los que entran en contacto con ellos. Esta atmósfera no es algo que podamos manufacturar a través del esfuerzo humano.
Es el resultado natural de vidas que están en sintonía con el Espíritu Santo. Es la manifestación visible de su presencia invisible. Es el aroma de Cristo que se esparce donde quiera que vayamos. Quiero alentarlos a ver estos hábitos no como una carga adicional en sus vidas ya ocupadas, sino como la clave para experimentar la vida abundante que Jesús prometió. No son disciplinas legalistas que deben seguir por obligación, sino invitaciones a una intimidad que transformará cada aspecto de sus vidas. El Espíritu Santo está esperando pacientemente que lo reconozcan, que lo inviten, que caminen en compañía constante con Él. Él no está interesado en complicar sus vidas, sino en enriquecerlas. No quiere añadir cargas, sino quitar las cargas que han estado llevando en sus propias fuerzas. Cuando comiencen a practicar la pausa sagrada, cuando desarrollen la conversación continua, no lo hagan con la presión de hacerlo perfectamente. Háganlo con la alegría de alguien que está descubriendo una amistad nueva y hermosa. Háganlo con la expectativa de alguien que está a punto de experimentar aventuras que nunca han imaginado. El Espíritu Santo es infinitamente paciente, infinitamente amoroso, infinitamente sabio. Él entiende sus luchas, celebra sus victorias, y camina con ustedes a través de cada temporada de la vida. Él no está buscando perfección, está buscando disponibilidad. No está buscando elocuencia, está buscando sinceridad. No está buscando fuerza, está buscando dependencia. Permítame cerrar con una oración personal, una conversación con el Espíritu Santo que incluye a cada uno de ustedes. Espíritu Santo, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu amor que nunca falla, por tu presencia que nunca se aparta, por tu gracia que nos sostiene. Te reconocemos ahora en este momento, te damos la bienvenida no solo a estas palabras, sino a cada aspecto de nuestras vidas. Te pedimos que ayudes a cada persona que ha escuchado estas palabras a tomar el primer paso hacia una intimidad más profunda contigo. Que no se sientan abrumados por la idea de cambiar todo de una vez, sino que se sientan alentados a comenzar pequeño, a dar un paso a la vez. Ayúdanos a recordar que no se trata de nuestro desempeño, sino de tu presencia. No se trata de nuestra perfección, sino de tu paciencia. No se trata de nuestras capacidades, sino de tu poder trabajando en nosotros y a través de nosotros. Que cada pausa sagrada se convierta en una puerta abierta a tu presencia. Que cada momento de conversación continua se convierta en una oportunidad para conocerte más profundamente. Que nuestras vidas se conviertan en testimonios vivientes de lo que sucede cuando los seres humanos aprenden a caminar en compañía constante con el Espíritu de Dios. Úsanos para impactar nuestro mundo, no a través de nuestras propias fuerzas, sino a través de tu poder. Que seamos sal y luz donde quiera que vayamos, no porque tratemos de serlo, sino porque tu presencia en nosotros naturalmente se desborda a otros. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, de caminar contigo, de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Que nunca perdamos la maravilla de esta realidad, que nunca tomemos por sentado el regalo de tu presencia. En el nombre de Jesús, quien hizo posible esta intimidad a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que salgan de este tiempo no solo con nueva información, sino con una nueva determinación de vivir cada día en la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Que descubran la alegría indescriptible de tener al Consolador como su compañero constante, su guía, su amigo más íntimo. Recuerden, Él está más cerca de ustedes que su propia respiración. Está más interesado en su bienestar que ustedes mismos. Está más comprometido con su éxito espiritual que ustedes podrían estar. Confíen en Él, caminen con Él, permitan que los transforme de gloria en gloria. La aventura más grande de sus vidas los está esperando. No es una aventura que requiere que viajen a lugares lejanos o que logren hazañas extraordinarias. Es la aventura de vivir cada día ordinario en comunión extraordinaria con el Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga ricamente mientras dan estos pasos hacia una intimidad más profunda con Él. Que experimenten su presencia de maneras nuevas y hermosas. Que su paz los guarde, su amor los envuelva, y su poder los fortalezca para todo lo que Él tiene preparado para ustedes.
En su amor eterno e inmutable, los dejo con esta bendición. Que el Espíritu Santo sea tan real para ustedes como el aire que respiran, tan presente como el latido de su corazón, tan cercano como su propio pensamiento. Y que en esa cercanía encuentren todo lo que sus almas han estado buscando: paz, propósito, poder y la presencia infalible del Dios que los ama más de lo que podrían comprender.